qué vivo que tenemos hoy. Hoy será un antes y un después en mi vida. Espero que en muchos de los que escuchen alguna de las palabras, respuestas o nuevas preguntas también despierten un nuevo comienzo. Lo estés escuchando hoy, octubre del 2024 o en cualquier momento. Voy a entrevistar al doctor Mario Sabán. Él es un divulgador de la Kabbalah, uno de los más prestigiosos argentinos viviendo en España. A ver si se conectó ya, porque es súper puntual. Tiene 6 doctorados, teología, historia, matemáticas aplicadas. O sea, no quiero hacerlo muy largo en cuanto a su biografía, porque si les interesa conocerlo, escuchen Instagram o a la Escuela de Psicología de Kabbalah que él fundó y preside. Pero lo más importante es que llegue el mensaje. Hola Mario, qué Hola, lindos Gus, ¿cómo anteojos. estás? ¿Cómo estás? Muy Sí, he bien. cambiado las gafas. Claro, se dice anteojos en Argentina, ¿no? Ya perdí algunas palabras, se me confunden. ¿Cómo estás, Agus? Qué bonito verte. Bueno, voy a quitar los comentarios, Bueno, pero ¿por muy qué? bien. Para poder aprovechar realmente esta conexión y que confío en que mis preguntas serán las de todos, porque estamos conectados por algo mucho más grande y al final sí voy a abrir los comentarios para que puedan escribirle al doctor Mario Sabán. Em, pero como dije, está tu escuela, está tu Instagram, están tus más de 20 libros, lugares para conectar contigo hay por todos lados. Yo quiero agradecerte porque todos sabemos de tu agenda súper completa, pero porque nuestras almas eligieron que hoy, que para mí es un día muy especial, este momento, me puedas dar esta entrevista, que para mí es un bálsamo. Así que muchas gracias antes que No, nada. gracias a ti, Agus. Gracias por la invitación que estaba programada hace tiempo, que teníamos muchas ganas de hacer entrevista los dos. Y bueno, siempre el universo, Dios, el infinito, cada uno lo llama de otro modo, la Matrix organiza el plan que tiene que organizar, ¿no? Entonces, dentro del plan que se ha organizado, estamos aquí los dos tratando de dilucidar, bueno, lo que todos los seres humanos intentamos dilucidar, ¿no? Cómo funciona la vida, que es uno de los grandes misterios del universo. Exacto, yo voy a poner en contexto a la gente. Mari tiene una agenda muy compleja, a veces te da entrevistas para dentro de un año, y nosotros hace muchos meses programamos la entrevista hoy. Los dos argentinos, pero él en España, yo en Argentina, y no teníamos ni idea los planes de la Matrix de Dios del universo. Sin embargo, Kabbalah, que es el estudio de la cosmogonía, o sea, el origen del universo, de las almas, de la vida, es específicamente lo que vamos a hablar hoy. Yo quedo embarazada, sin buscarlo, quedo embarazada, pasan las cosas, y mi embarazo se interrumpe. Y yo hace 2 semanas todavía tengo el bebé adentro mío, sin latidos, y estoy esperando que Dios, que el universo, que el plan divino, diga cuándo es momento de soltarlo de manera natural. Si no, tendré que pasar a otros estadios. Pero imagínense en estas 2 semanas el proceso interior en el que yo estoy, las preguntas cosmogónicas que tengo del alma, del origen de la vida, del final de la vida, de mi propósito. Y me doy cuenta que se acerca la fecha de la entrevista. Entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Del propósito de la vida? ¿Del mal, del satán? ¿De todas las cosas que me encantan? No, me llevó a la carne viva. Y le pregunté a Mario si podíamos hablar de justamente esto. La pregunta más profunda que encontré en todos estos 35 años de vida, que es, ¿qué es el alma? Yo tuve un alma en la panza. ¿Cuándo comienza el alma a existir? ¿Dónde está? ¿Cómo me elige? ¿Dónde venimos? Para empezar, no sé si es muy complejo, pero en Kabbalah se habla del Tzimtzum del Big Bang. ¿El alma estaba antes del Big Bang? ¿Dónde está? ¿Cuándo comienza? Entiendo. Mira,
El tema del alma es, bueno, casi un tema central en la Kabbalah y un tema central de la vida de todos nosotros, ¿no? Porque están aquellos que les queda clarísimo su existencia porque se contactan con almas del otro lado y aquellos materialistas que niegan toda percepción del alma y que solamente somos materia, ¿no? Tenemos como dos extremos, en cierto modo. Y fíjate que la Cábala plantea que el alma es tanto la materia como la energía. En principio es energía. Yo lo que te diría que lo primero que tenemos que definir al alma es energía, es una energía subjetiva. Nosotros en hebreo la llamamos Neshama, que tiene una identidad y que entra aquí a traer información. El tema es que no sabemos cuánto necesita entrar para traer información. Es decir, de repente tiene que entrar 35 años, puede entrar un día, puede entrar 70 años. Es decir, el problema que tenemos nosotros como dadores de vida a todos, en cierto modo, y como nos han dado vida, es que realmente hay otro misterio, es que confundimos la cantidad con la información. Es decir, la cantidad de años, la duración con la información que venimos a traer. Aquí tenemos un grave problema porque nosotros hacemos un análisis de la cantidad de años como la cantidad de ropa, como la cantidad de carteras, como la cantidad de autos. Claro. Y es ahí donde está ya la falla, porque la cuestión es cuál es el nivel de información o qué información trae. Y a veces nosotros no sabemos qué tipo de información necesita traer un alma que entra dentro de la materia, en este caso dentro tuyo, y el sistema entiende que cumplió su función y se va. Claro, para una madre y para un padre esto parece como una explicación de consuelo, pero en realidad fíjate que no es ningún consuelo, sino que es una explicación totalmente coherente, es decir, las energías que hay aquí, cualquier tipo de energía, ¿no? Cualquier tipo de energía, la energía que está en un mosquito, que dura 3 días. Y nos preguntamos, pero ¿por qué tiene que durar 3 días? ¿Por qué el pobre no dura 80 años como nosotros? ¿O por qué nosotros no duramos 300 años como una tortuga? Porque nosotros hacemos un análisis de la cantidad de tiempo que es inexacta, que es falsa. Lo que nosotros tenemos que entender es que la información viene a informar de algo. A veces esa información no sabemos decodificarla, por qué viene, Mm. y no sabemos tampoco por qué se va en el momento que se va. Por eso en la tradición, nosotros decimos en la tradición de la Kabbalah, nosotros no decidimos nacer, no decidimos morir. Son dos cuestiones en las que podemos decir que no decidimos. Pero sí el alma decide dónde entrar. Ah, Es decir, sí el alma decide a quién elegir. Con lo cual yo te diría que la primera respuesta a tu situación y a la situación de mucha gente, tu situación es representativa de embarazos que se han cortado a lo largo de los siglos, es que hay un punto de información de que el alma de esta persona que has tenido, porque para la cábala los 40 días de la concepción, el alma entra y el alma ya está contigo. Ahora, esa alma que se fue, en verdad, desde el punto de vista de la cábala, no se te va a ir nunca. Esto va a quedar siempre y te va a apoyar, porque hay otra información secreta y es que las energías del otro lado a veces ayudan más que las de este lado. oh, Es una cosa como muy rara, es una cosa como muy rara y voy a ver si te lo puedo explicar. A veces un padre no puede ayudar tanto a un hijo si ese padre no muere y no pasa a otro lado. Por ejemplo, imagínate un padre que vive lejos del hijo, que lo quiere ayudar, pero por un tema geográfico no está con el hijo. El padre acelera su proceso de muerte, fallece, y el alma del padre ayuda mucho más al hijo desde el otro lado que físicamente, porque físicamente no podía ayudarlo. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha ayuda del otro lado que tenemos que considerarla que es una ayuda válida, que es una ayuda que necesitamos y que es una ayuda que siempre estará en tu sistema. Es decir, siempre esta energía te estará acompañando para ayudarte y que algunas veces yo no quiero, digamos, no quiero arriesgarme con lo que voy a decir, pero me voy a arriesgar. No me quiero arriesgar porque quiero como una protección psicológica en el momento que estás pasando, pero tengo que también decir la verdad de la Kabbalah. Eh, Siempre será parte del sistema el alma que tú has tenido dentro.
siempre será parte del sistema, pero no solamente de tu sistema psíquico, sino del sistema general, es decir, de todo el universo, porque ya se ha revelado. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tú has hecho una pregunta que, bueno, lleva horas y horas tratar de explicar a la gente qué es el alma, de dónde viene. Nosotros a lo que llamamos alma, es curioso porque lo que llamamos alma no es exactamente alma, son como fragmentos de un alma más grande. Lo que pasa es que como nosotros la llamamos alma, a esa, desde donde viene el alma, la llamamos la raíz. Es decir, nosotros tenemos muchas raíces en el cosmos de donde vienen las almas. Los astrólogos lo dividen en los signos, pero en la Kabbalah no lo dividimos en los signos, lo dividimos en permutaciones del nombre de Dios. Es decir, para la Kabbalah el universo, para que la gente lo entienda, está dividido como en 12 fracciones. ¿Viste una pizza? Sí. Ok. Una pizza que la divides en 12 Bueno, a tiene todo esto como... me enfermé, obviamente. ¿Cómo? Perdón. No, porque a todo esto me enfermé, obviamente el cuerpo y el alma son uno. Claro que el cuerpo y el alma son uno, por supuesto. Además, el cuerpo es la última manifestación del alma en la materia. Pero el alma puede seguir manifestándose indudablemente fuera de la materia. La cantidad de experiencias que hemos tenido todos en todas las culturas, con almas que nos han hablado del otro lado, uno llega a la conclusión, o estamos todos locos en todos lados, o en realidad oímos realmente información. Ahora, Tengo, ¿por tengo qué no tanto estamos para locos? decirte, pero pará, porque yo puedo escuchar a la gente que dice, y lo interrumpió. Perdonen, perdonen, No, volvamos no me a la pizza de interrumpes. 12 Ay, piezas. sí. No, porque lo que vos estás diciendo es tan revelado Mm. que realmente mi gripe pasa a quinto plano. Pero bueno, la verdad que todo va hablando de todo. Entonces, la pizza de 12 piezas sería como el origen, como con los signos del zodíaco para la astrología, para hacernos una Podríamos idea. decir algo parecido, no es exactamente igual, porque la astrología se basa en la influencia de los planetas, en cambio la Kabbalah analiza el universo antes de que los planetas Pero, existieran. claro. Entonces, estamos hablando del nacimiento del universo, con lo cual las energías ocuparon diferentes espacios en el universo. Y cada una de nuestras almas no viene de un mismo espacio del universo, viene de diferentes espacios del universo. Es decir, tu alma puede venir de un lugar del universo que no es exactamente el mismo que el mío. Y te voy a dar un dato biológico. Hay gente que tiene alergia a un alimento y gente que no tiene alergia a un alimento, gente que le cae mal un alimento y otro que no. ¿Por qué somos tan diferentes? Claro, como la Porque energética... geografía del mundo. Vos podés venir de África y tenés una piel diferente al que viene de China o el que viene de Perú porque está afectado por los cambios climáticos, la comida, etcétera. Lo mismo a nivel como cosmogónico, Bien, energético, más grande. bien, totalmente. Excelente lo que tú dices. Así como el planeta Tierra, tenemos diferentes culturas y yo voy a China y en 10 años me voy achinando por Claro. la influencia del medio, así en todo el cosmos, en cada parte del cosmos, cada sector del cosmos tiene su propia energía, derivada de lo que está pasando en cada lugar del cosmos. Mm. Ahora nosotros somos fractales de información del cosmos entero. Es decir, que en nosotros caen energías, suponte, tu energía puede ser 80% de una parte del universo, 10 de otra y 5 de otra. Claro. Y mi energía puede venir de otra parte del universo. Entonces, a esas partes del universo llamamos raíces de las almas. Es decir, raíces de las almas son diferentes zonas geográficas del cosmos donde viene cada uno. Y por ¿Y eso cómo se llaman? Más o menos. Porque a ver si nos no, suenan. no, y se llaman así, raíces de Pero las no tienen almas. Las 12 raíces nombre de las almas. las 12 raíces no tienen nombre. Sí, pero es muy difícil porque son permutaciones del tetragrama. Yud, Yud, Hei, Hei, Yud, Hei, Bab, Hei, se va a volver loca la gente. Ok, pero Es, va es por una, ahí. Va por ahí. es una permutación del nombre en que los cristianos llaman Ah, Jehová, Yud, Yud, Hei, los Bab, Hei, que es el nombres de Dios. tetragrama. Sí, pero no los 72 nombres de Dios, sino que los 12 nombres de Dios más elevados. Es decir, hay los 72 están ya en otro nivel, están mucho más bajos. Los 12 nombres de Dios son como fuerzas que existen en el universo. Te las podría, digamos, identificar, porque los cabalistas las identifican con los 4 elementos del universo multiplicados por sus... Ya entramos en una complejidad, pero por Sí, ejemplo sí, sí. sería fuego, fuego, agua, fuego, agua, aire, aire, fuego, fuego, agua. Sí. Se puedan clasificar de este modo
Y de ese modo nosotros sabemos que somos diferentes cosmogónicamente hablando. Primer punto. Pero ahí no estamos hablando todavía de almas. Ahí estamos hablando de energías que están, De digamos, terrenos dentro energéticos. de terrenos, claro, pero de espacios energéticos gigantescos. Luego, esos espacios gigantescos se van reduciendo hasta que aparece la materia, se van materializando en los planetas, en los soles, de ahí que en todos los lugares del universo empieza a aparecer la materia, hasta que nosotros, como vida humana, recibimos la información energética del universo entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Lo que sucede con nosotros es que somos una especie mezclada. A ver, ¿cómo te lo explico rápido? Voy a decir lo que decía Isaac Luria y voy a explicarlo más simple. Isaac Luria decía que nuestra Neshama viene de fuera y nuestro cuerpo es material del ADN. Quiere decir que un bebé tiene el ADN del padre y de la madre, pero que su alma no es del padre y de la madre, que su alma está insertada desde afuera. En otros términos, y que espero que la gente no se asuste con lo que voy a decir ahora, nuestra alma es extraterrestre. Exacto, entendí, me encantó. Nuestra alma es extraterrestre, pero nosotros somos animales. Es decir, nosotros somos físicamente animales en nuestro ADN, tenemos dos ojos como los osos, una nariz como el gato, yo qué sé, somos animales. Pero a ese animal, en un momento, que habría que ver cuándo, cómo y por quién, se nos insertó la Neyama. ¿Estamos de ¿Y acuerdo? cuándo? Bueno, ahí está el tema. Cuando, según el texto de la Torá, Adán representa una primer especie de mono al que se le insertó esta información. Esa información insertada es la Neyama. Básicamente nosotros podríamos decir que cuando el alma entra a los 40 días en nosotros, es como un sistema que se ha creado de inteligencia artificial donde nos insertan a los 40 días a la materia animal un programa que viene de fuera. Y a eso lo llamamos la Neyamá. Y el texto de la Torah, el texto bíblico es claro cuando se dice y le insufló Dios hálito de vida. Cuando está diciendo le insufló Dios hálito de vida, Entró el está alma. diciendo que está metiendo el alma dentro. Entonces, cuando el cli, la vasija, el animalito humano está preparado, entonces a los 40 días de evolución entra esa energía programada del exterior, entra el alma y al entrar el alma empieza a revelar información. Por supuesto, ni yo, ni tú, ni nadie a veces sabemos qué información está revelando. Puede que revele 2 días y se vaya. Puede que revele 30 días y se vaya. Puede que revele que nazca, siga existiendo y siga revelando durante años. Es decir, los niveles, el objetivo de la vida, en este sentido, es revelar información. Ahora bien, la cuestión es que esto tiene más aristas que son un poquito más complejas y es, ¿qué viene a revelar? Primero, viene a revelar información no solamente como tal, es decir, entra y se va y revela información, sino que al entrar y salir hace aprender a los demás algo que tendrían que haber aprendido. Es decir, esta alma entró y salió, podríamos decir que en tu caso te utilizó a ti como madre para poder entrar a ti y revelar algo, pero a ti te tiene que revelar una enseñanza que ni yo ni los que nos están escuchando sabemos. En tu interior. En tu interior tiene que haber un tipo de revelación, un tipo de aprendizaje que nosotros, los que estamos aquí dando vueltas alrededor tuyo, no sabemos cuál puede ser. Pero, además, la información que se te ha revelado afectará a tus hijos cuando, si Dios quiere, tengas hijos en el futuro. Es decir, estas almas que vendrán a través tuyo, si Dios quiere, también estarán afectadas por esta alma que entró. Porque esta alma ya ha dado información. Es decir, las almas afectamos a todo el sistema. Es decir, ¿cómo lo afectamos? No lo afectamos solamente de manera lingüística, porque yo estoy hablando contigo. Afectamos al sistema en el momento en que nos presentamos y De nos hecho, ya afectó, porque esta entrevista está afectada. está Yo le puse el afectada nombre, por se esto. llama Nina. A mi hija se llama, esa alma le puso un nombre humano Nina, y Nina afectó esta entrevista antes, uy, se acaba de caer una hoja. No, mira, yo te voy a contar algo porque vos te expones mucho, te arriesgás al contar tus experiencias, y yo les voy a contar a todos una experiencia. Yo hace 2 años vivía con otra persona, yo estaba en el
no sé, leyendo por ahí SOT 22 o algún libro interesante, no sé qué estaba haciendo, o en TikTok boludeando, y aparece como una voz lejana de allá, no de bebé, no infantil, y me dice, hola, acá estoy, era como una voz adulta, acá estoy, quiero decirte que te elegí como madre para esta tierra y no voy a llegar ahora y tampoco será con esta pareja, pero quiero contactarme con vos para que sepas y te vayas preparando. Yo no quería ser mamá, me quedé dura. No apareció un bebito, era una comunicación, como cuando te llega un mail. Y yo dije, conecté con el alma, era como azul, no era un ser, era una cosa. Cuando yo quedo embarazada, supe que era esa alma. Y supe, porque yo doy talleres, retiros o esta entrevista, que no se trata solo de mí, que esto puede llevar la información sagrada a la gente. Vos nos estás revelando información que no queda solo en mi calma, de yo estar más tranquila. ¿Sabías que justo esta semana es la semana del duelo gestacional y perinatal? ¿A cuántas mujeres y familias les puede traer paz tus palabras? Pero te vuelvo a reiterar algo Sí, que me parece importante para dar doblemente paz. Las palabras que yo traigo no son para dar paz, son para comprender la realidad como la tradición la ha comprendido, que probablemente va a traer paz, porque esa realidad cuando uno la comprende, toda comprensión trae paz. Ahora, a mí me gustaría hacerte una sí, pregunta, porque cuando tú dijiste el nombre de tu hija y yo aquí Nina. estaba apuntando en hebreo el nombre, me resulta muy curioso este nombre. ¿Por qué has elegido este nombre? No sé. Porque fíjate que Nina tiene dos partes, Nun Yod, Nun Hei, y hay dos letras del nombre de Dios en este nombre. La Yod es masculina, la Hei es femenina, es la raíz Ya del nombre de Dios, y las dos Nun son 50 y 50, que equivalen a 100. Numerológicamente este nombre yo nunca lo analicé, pero es muy curioso, muy, muy curioso este nombre, porque la Nun equivale a lo femenino, a las 50 puertas del entendimiento, a las 50 puertas de la Biná, es un nombre como muy, te diría, bastante completo. No es un nombre muy incompleto. Mi nombre en hebreo es Meir, que bueno, es el iluminado, pero es como incompleto, como que tengo que trabajar. Nina es un nombre bastante completo. Si lo traduces al hebreo, es Nun Yod Nun Hei. Yo no le pondría Aleph al final, pero igual no cambiaría demasiado. Pero si pones Nun Yod Nun Hei, tienes las dos letras del nombre de Dios dentro y la Nun, que es 50 dos veces. Es bastante curioso este nombre. Yo nunca lo analicé, pero cuando tú lo dijiste, dije, lo voy a escribir en hebreo y lo voy a pasar a numerología, a gematría, para ver qué hay aquí, pero le voy a dar un poco más de vueltas, porque en hebreo suena con algún tipo de lógica, ¿ok? Wow. Suena con algún tipo de lógica que no, que tendría que analizarlo, ¿no? Tendría que mirarlo bien. Primero ya te digo que es un nombre que tiene las dos letras del nombre de Dios. Y fíjate, hay un solo nombre, no hay más nombres en los nombres de Dios, pero hay uno que es muy curioso, que es Eliau. Eliau es en hebreo el profeta Elías. Wow. Eliau tiene dos nombres de Dios, El y del otro lado Yud Hei Baf. Algo parecido a Nina, porque Nina tiene Yud Hei y en cambio Eliau tiene Yud Hei Baf, ¿no? Y Yud Hei Baf en Eliau, Elías es el que subió al cielo, el que se divinizó, ¿no? Y de alguna manera Nina también sube al cielo. A mí me parece que es interesante que tú trates, en lo posible, no te lo quiero dar como tarea para el hogar, ¿no? Pero que tú trates de buscar algún tipo de lógica, si la hay, que tú no la hayas descubierto, de por qué elegiste este nombre. Creo que sería interesante ver por qué elegiste este nombre y por qué no elegiste otro nombre, y eventualmente en el futuro cuál vas a elegir va a ser también muy interesante. Pero este nombre ha sido elegido por algún tipo de explicación que no es consciente todavía dentro tuyo. Creo que tendrías, a mi modo de ver, lo digo humildemente, Sí. no soy quien para dar consejos, pero me parece que tendrías que hacer un profundo análisis del motivo de la elección de este nombre. De hecho, a mí nunca me gustó. O sea, no era una idea. Todos los nombres que me gustaban cuando quedé embarazada no sonaban.
y de repente Nina, dije, sí, se llama Nina. Eh, voy a hacerlo y después te voy a pedir que me pases por escrito el nombre en hebreo, así también lo Sí. puedo sentir y pronunciar. Y una vez, desde la Kabbalah, ¿el alma se va cuando el corazón deja de latir? ¿O en qué momento se va de la materia? A ver, hay un periodo de 7 días donde el alma está entre la materia y la salida, es decir, no se va tan rápido. En realidad, podríamos decir que se va rápido, pero todavía queda su conciencia material. Mientras más años estamos en esta vida material, más al alma le cuesta salir del acostumbramiento en la materia. En el caso de bebés sería poco el acostumbramiento, con lo cual el alma no sufriría para salir. En cambio, a medida que pasamos nosotros los años, nuestras almas se acostumbran más al comer, al beber, a las necesidades, etcétera, y tenemos mucho contacto con la materia. Y por eso hay un concepto en la Cábala muy extraño cuando diga el nombre, espero que la gente no se asuste cuando diga el nombre, que se llama el traqueteo de la tumba. No, no, es Eh, mortal. es terrible el nombre, es terrible, porque son 7 días donde el alma de la persona no sabe que ya pasó al otro lado. Pero eso no sucede con los más pequeños porque no tienen tanto contacto con el campo de la materia, tantos años. Sucede con las personas, por ejemplo, muy aferradas a los bienes económicos, a las personas que fueron muy materialistas Claro, en que su vida, vibraban muy a las bajo y no personas pueden elevarse rápidamente. a las personas que vibran bajo hay que ayudarlas mucho a pasar al otro lado porque son almas que quieren seguir quedándose aquí. eh, Te voy a decir como una especie de chiste, ¿no? Son almas que quieren seguir yendo al supermercado, Claro. almas que quieren seguir comiendo. De hecho, se dice que en ese periodo de 7 días del traqueteo de la tumba, el alma tiene hambre porque todavía siente hambre. Mm. Es decir, por ejemplo, el alma en esos 7 días intenta abrazar a las personas que quiere, por eso muchas personas en los primeros 7 días de duelo sienten que algo del otro lado las está abrazando, o sienten que se está acostando el esposo o la esposa de alguien que falleció, viudos y viudas sienten una presencia, porque el que se fue, esos 7 días está en el traqueteo de la tumba, está todavía apegado a la materia, cree que está abrazando materialmente, pero llega a tal nivel esta cercanía con esta energía que realmente la gente siente sinceramente el contacto físico con la energía. Así que por el lado de las personas que estamos de este lado, esa sensación es como placentera, nos da la experiencia de que sabemos que hay vida, digamos, del otro lado, y podemos sentir la sensación de información que me está pasando del otro lado. Hay algunas experiencias como muy fuertes, viudas o viudas que ven en la cama que de repente algo se posa ahí y no es parte de la imaginación, que hay ya una energía. Pero esa energía cree todavía vivir en el campo de la materia y a los 7, máximo 10 días, ya esa alma no tiene que ser molestada, no se tiene que hacer ningún tipo de espiritismo, en la cábala esto estaría como no bien visto, ¿eh? Es decir, no es bueno estar invocando al alma del otro lado porque es como molestar. El alma del otro lado ayuda sin ser molestada, sin ser invocada. Es decir, el alma del otro lado te va a ayudar en los momentos en que sienta que tienes que ser ayudado. Pero no es bueno interferir en cuestiones del otro lado. Entonces, en la cábala sabemos que existen las almas del otro lado, existe la comunicación con el otro lado, pero no es bueno forzar la comunicación con el otro lado, porque desde el otro lado, si hay una necesidad de este lado, ya va a aparecer la energía que nos va a ayudar a traspasar y ayudarnos. O sea que Es muy fuerte. pedirle ayuda a un muerto, por ejemplo, mi mejor amiga se murió y yo le digo, Maca, mandame una señal desde la Kabbalah, no. A ver, si tú estás ante una necesidad muy grande, por supuesto no hay prohibición, pero no es bueno porque si tú realmente sientes la necesidad, Maca aparecerá y te ayudará porque tu pedido no va a ser un pedido vocal, será un Claro, pedido de tu interior. Si tu interior lo pide, el alma del otro lado aparece. Lo que no se puede es como interferir en el otro lado porque el otro lado ya tiene mucho trabajo y entonces no se puede como claro. cambiar lo que pasa al lado.
¿Ok? Entonces el otro lado ya está en conexión con nosotros. Cuando alguien tiene una gran preocupación, por ejemplo, hay muchas experiencias que alguien que tiene mucha preocupación, el alma del otro lado aparece. Yo he tenido muchísima cantidad de experiencias en el sentido de que en momentos claves de mi vida donde yo dije necesito que alguien me ayude en esta situación, de repente he sentido claramente, por ejemplo, que mi madre, que había muerto hacía más de 10 12 años, en un momento me abrazó y dije, no, no puedo estar sintiendo esto, ¿cómo voy a contar esto? Porque no me lo va a creer nadie. Pero bueno, fue una experiencia personal, la tuve una vez y otra vez me sucedió también con el alma de mi madre. Con el alma de mi madre me pasaron muchas cosas porque quedaba claro que cuando ella, por ejemplo, falleció, ella me dictó una carta de ella en medio del avión, yo estaba volando de Barcelona a Madrid, y empecé a escribir lo que ella me decía. Yo no sabía que estaba muerta. Cuando llegué a Madrid, mi hermana me dijo, mamá murió. Wow. Entonces le dije, lo sé, porque del otro lado me estaba dictando. Y tengo todavía detrás de mi agenda el dictado, que no lo leo habitualmente, está siempre ahí como una especie de protección, el dictado de lo que yo oí del alma de mi madre, perdón, volando en el avión de Barcelona a ¿Y Madrid. de tu Es padre? decir, Porque ese acto fallido, tu padre no, no, vive. mi Está padre, bueno, no, Buenos Aires. mi padre vive, gracias a Dios, y mi padre vive, gracias a Dios, está en Buenos Aires, y hablamos mucho, por supuesto, ¿no? No solo de mi madre, pero sí en la familia, y esto también hay que decirlo, porque me parece importante, que los dones de mediunidad a veces se heredan a nivel familiar. Ah, Es decir, cuando se arman aperturas de conciencia, hay muchas veces linajes familiares proclives a estas aperturas. Mira, yo cuando era pequeño, a los 7 8 años, que uno todo el tiempo está como que mira fantasmas, y que yo creo que los niños tienen razón, porque los fantasmas son almas del otro lado, que los niños están viendo, pero a los pobres niños les decimos los fantasmas no existen, y los niños siguen viendo almas. Yo me acuerdo haber sentido y visto el alma de mi abuela paterna que había fallecido, y cuando fui corriendo, tipo con miedo, a la cama de mis padres, tendría 6 7 años aproximadamente, me acuerdo que mi madre me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y, me dijo, y le dije, porque vi a la abuela y estaba conmigo en la cama, estaba al lado de mi cama, y mi padre me dijo, bienvenido a la familia. wow. Entonces, Qué como válido. diciendo, como diciendo, te valido porque acá lo que estás viendo es verdad. Y fíjate que yo creo que a partir de eso, justamente se me redujo todo temor a este contacto con el otro lado. Por eso digo que a los niños no hay que darles temor a los contactos con el otro lado, y creo que hay que ir normalizándolo, porque a través del tiempo la ciencia está avanzando en normalizar las energías del Vos otro sabés lado, que ¿eh? hay algo a mí que me duele mucho, y es que yo siento mucha información cuando murió Nina, y siento, después hablamos de esto, pero a mí el médico me dice, 1 de cada 4 embarazos en el primer trimestre se para. Esto es normal, es genético. Y yo digo, esto no es genético. No todo es ciencia, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? ¿En qué momento? Porque si no, o sea, creo en la espiritualidad, pero después cuando me conviene creer en que fue un error genético, me voy me pongo el barbijo. Creemos hasta que el miedo no nos deja creer. Y yo tengo la Bueno, sensación de que por algo se fue, que fue perfecto, pero si lo tapo con la ciencia, me pierdo el aprendizaje. no, lo que pasa es que estamos operando en dos campos diferentes. La ciencia explica el mecanismo, pero la espiritualidad explica el sentido por qué el mecanismo. Son dos cosas diferentes, no las mezcles. Él te puede explicar que científicamente es eso, y él científicamente tiene razón, pero la espiritualidad no explica lo que sucede simplemente, explica el sentido de por qué sucede. Es decir, son dos cuestiones diferentes. La ciencia explica las razones materiales, pero la espiritualidad explica las razones simbólicas y de sentido por el cual eso material sucede. Es decir, desde el punto de vista espiritual, todo lo que explica la ciencia entendemos válido, aunque después la ciencia avanza y declara no válido lo anterior Exacto. muchas veces, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de los cambios, nosotros reconocemos la importancia de la ciencia, porque la espiritualidad y la ciencia no están en contra. Ahora, cuando la ciencia explica algo, explica
el funcionamiento de ese algo. Es decir, si yo le explico, si yo le pido a la ciencia, me explica cómo funciona un auto, la ciencia me explica cómo funciona el auto, pero la ciencia no me dice lo que yo tengo que hacer con ese auto. El sentido que yo le voy a dar al auto, que es o pasear o trabajar, o qué voy a hacer con el auto, el sentido del auto se lo voy a dar yo. Y es ahí lo de la ciencia no lo explica. Por lo tanto, la ciencia te puede explicar que genéticamente pasa esto, pero lo que la ciencia no puede explicar, porque no es incumbencia de la ciencia, es dónde está el sentido por lo que sucede esto. Por lo tanto, sucede como la ciencia en muchos casos. A veces la ciencia está equivocada, a veces no, pero la espiritualidad está trabajando en el sentido. Es decir, ¿por qué vino esta alma y por qué se fue? No materialmente, no la explicación del ADN material de por qué el funcionamiento del Y no auto, solo el sino alma, un cáncer. O sea, no hay un error en que una célula se vuelve loca porque simplemente sucede. ¿Por qué una célula, una molécula o lo que sea empieza a trabajar de manera diferente? ¿Existe el porque error? no existe lo que se llama la desconexión. ¿Qué quiere decir? A ver, hay que analizarlo de dos puntos. Lo que nosotros consideramos el mal o el error en el sistema está todo bien. Entonces, a ver, entendamos esto un poco más profundo. Lo que nosotros llamamos error es aprendizaje, no es error. Es un aprendizaje. Por lo tanto, yo cometo un error, no, aprendo. Cometo un error, no, aprendo. Edison, para la bombilla eléctrica, se supone que cometió 2.500 errores antes de la bombilla eléctrica, pero no cometió 2.500 errores. Tuvo 2.500 aprendizajes. Un periodista le pregunta a Edison, ¿cómo se siente usted por haber 2.500 veces fracasado? Y Edison dice, tuve 2.500 aprendizajes. Entonces, tenemos un problema de percepción de lo que es el error y lo que es el aprendizaje. Aprender no es el éxito o el fracaso. Aprender es aprender. Y cuando uno aprendió ya es el éxito. Oh. No es el éxito el resultado, sino el éxito es el aprendizaje. Si tú de una situación aprendiste, esa situación se volvió exitosa. Claro, no llegó a donde quizás tenía que llegar, pero ¿quién dice qué tiene que llegar a donde tiene que llegar? Entonces, nosotros tenemos como una especie de soberbia encubierta de que las cosas tienen que salir según los parámetros que nosotros estamos imponiendo a la realidad. Y la realidad no opera según nuestros parámetros, opera sobre parámetros que se crearon hace 15.000 millones de años en el universo. Entonces, el universo, la Matrix, Dios, se ríe de nosotros cuando por ignorancia creemos que son nuestras leyes las que se van a imponer en la realidad. Imagínate qué maldición si todos los deseos del ego se cumpliesen. Si estuvieras hasta acá de plata con la pareja que te obsesionaste cuando tenías 15 años, si esto se te hubiera dado, seríamos unos Frankenstein. Gracias a Dios hay una energía mayor que nos va generando humildad y aprendizaje, porque la Menos mal, no, sabiduría. no, 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 siempre yo digo, no te subas al caballo porque te van a bajar del caballo. Es decir, yo no me trato de subir al caballo, pero ni tomo la montura, porque subir al caballo y subir y poner la montura ya te van a tirar del caballo. Con lo Ah, cual, aquí no hay caballo, aquí hay que caminar sin el caballo, no hay que subirse nadie al caballo. Entonces, los seres humanos tenemos una pizca de soberbia, que no sé si viene de dónde viene, habría que analizarla y ya sería toda una otra entrevista, pero esto, si no tenemos la suficiente humildad de entender que hay leyes que hace 15.000 millones de años rigen el universo y que son las que nos rigen a nosotros y que tienen un sentido, que esto es lo que estudia la Cábala, y que tienen un sentido, y que nosotros nacimos al final de la película, no al principio de la película. Es decir, no nace la película cuando yo nací, la película ya hace miles de millones de años que la película. Entonces el ser humano, la humanidad, hemos aparecido, ¿ok? Y entonces ha aparecido la inteligencia en el universo. Pero qué soberbia los seres humanos, qué inteligencia en el universo. Ya hay cientos de inteligencias hace miles de años en el universo más allá de nosotros. Entonces, yo creo que se viene una época donde vamos a tener que realmente ser humildes. Todas estas guerras, estos conflictos, los armamentos, todo esto nos demuestran la locura mental de dónde lleva la soberbia, a dónde llevan nuestros desequilibrios del ego, porque además, ¿qué vamos a conquistar si somos 8.000 millones de personas en un planeta que sabemos que por ahora no podemos habitar otro? Es decir, carecemos absolutamente de sentido común con la soberbia que tenemos, y si no volvemos al sentido común, a la humildad, a reaprenderlo todo, es decir, fíjate, Borges decía,
releer es más importante que leer. Yo estoy totalmente convencido que reaprender es más importante que aprender. Es decir, habría que vuelta a foja cero para decir, bueno, señores, a ver, volvamos desde cero a mirar esta realidad porque la civilización que hemos construido no está funcionando bien. Entonces tenemos que volver a reordenar esto porque hemos creado un gran desorden, porque estamos muy desequilibrados. Entonces, si no queremos que el universo, el infinito, la matriz, Dios, como quieras llamarlo, nos diga game over y nos saque del sistema, porque estamos a poco de que nos saquen del sistema. Es decir, nosotros nos estamos suicidando dentro del sistema. Entonces, si no nos volvemos realmente espirituales, realmente sencillos, realmente con sentido común, es que el sistema nos va a expulsar, porque no va a aguantar seres tan desequilibrados. Y como yo muchas veces digo en alguna entrevista, lo he dicho hace mucho, no lo digo, pero te lo vuelvo a repetir, creo que indudablemente existe vida inteligente porque no han contactado con nosotros. Es decir, imagínate, alguien inteligente en el universo, ¿cómo va a contactar con este planeta? La prueba de que hay vida inteligente es que no contacten con nosotros, no que contacten. Qué Es decir, dolor. cómo vamos a contactar con esta gente, con este nivel de conciencia, con este nivel de envidias, de celo, de ira, de agresión? Pueden desequilibrar todo el universo esta gente. Entonces mejor, ¿sabes qué? Dejémoslo. Para colmo, la Tierra, tú sabes que astronómicamente está en la periferia del universo. Es decir, no nos quiere nadie. Estamos como, no sé, Ah. ¿viste? Como la isla de Pascua, yo qué sé, como la Pero isla de viste, Pascua del universo. el sálvese quien pueda, en el caso nuestro. ¿Cómo nos salvamos? Si necesitamos que, para la era mesiánica, no te salvas individualmente ni nadie nos viene a salvar. Tiene que ser un despertar colectivo. Si somos minoría, ¿cómo hacemos? En realidad somos minoría hoy, pero al final terminaremos siendo mayoría. Pero no lo vamos Porque a ver. bueno, que no importa que no lo veamos, lo importante es trabajar, no importa el resultado, lo importante es el proceso. No importa que no lo veamos, no importa que no lo veamos, lo que hay que hacer es trabajar. Mientras estemos trabajando en esa dirección, la dirección marca la felicidad del proceso. Epa, es para tatuarlo. No lo tatúes porque no se puede, está prohibido, pero bueno, si querés Pero tatuarlo, tatualo. Pero también hay que ser, ¿sabes que yo me traté de convertir al judaísmo y estudié 2 años a la High Torah y mandé a la mierda al rabino y a todos porque no paraban de sacarme plata y porque las reglas eran del siglo I. Y digo, No, yo creo también que hay hay, que yo creo que hay algunas flexibilizar. reglas, yo creo que hay algunas reglas anteriores al siglo I o un poco más involucionadas. Pero es una Es lástima terrible. es una lástima que no te convertiste porque podías ser una buena hereje del judaísmo. Me Podías, encanta. podías denunciar dentro del judaísmo las cosas que andan mal, Yo así que me lo considero lamento. una Ger Tzedek, que, o sea, yo siento que por supuesto soy judía. O sea, si soy Sí. discípula de Jesús, soy discípula del primer judío. ¿Sos discípula? No, del primer judío no, porque ya De todo, hubo muchos judíos antes que pero Jesús, todos pero los católicos somos judíos. Bueno, ya es para todos los otra entrevista. cristianos, todos los cristianos son seguidores del Rabino Jesús y por lo tanto para mí son todos judíos. Hay muchos judíos que a lo que digo yo se les saca el sombrero y hay otros cristianos que también se ofenden, pero que se ofendan unos, se ofendan otros, hay que saber que todo cristiano que sigue las enseñanzas de Jesús sigue las enseñanzas de un judío que se llamó Jesús de Nazaret. Y esto, aunque haya judíos que no le guste y cristianos que no le guste, esto seguirá siendo una verdad. Y aparte es antisentido común, sino. Pero más allá de Yoshua, de Buda, de Hoyo, de Mario Sabán o del que No, te no guste. me pongas con toda O esta gente que de, no, o no. de, Agus, porque todos tenemos De la potencia. Agus, O de de Agus. Agus, Muy bien, el muy que bien, me sigue, o el que sigue a Hanuman, a Rade, a Krishna, no importa. muy Si bien. vos vas para mí, a Jerusalén, al Ganges, o a donde tu alma conecte. Para mí lo importante acá es realmente lo que estamos hablando del comienzo de esta entrevista. Si estamos hablando de almas, Es ¿no? que si estamos hablando de almas, lo que tú hablabas de la redención, la conexión, la era mesiánica vuelve cuando uno se transforma, cuando uno trata de elevarse, cuando uno trata de hacer lo mejor posible las cosas. Es decir, al final lo que estamos buscando es una ética más profunda. Todos los profetas de Israel buscaban esa ética más profunda.
todos buscaban esa ética más profunda. Después vinieron las religiones, Claro. lo tergiversaron todo, porque son intermediarios del poder, pero hoy que la espiritualidad está avanzando y la gente se está conectando con la divinidad directamente, está existiendo una revolución espiritual, para llamarla de alguna manera, que se salta los sistemas religiosos porque también los sistemas religiosos tuvieron su época. Es decir, también tuvieron una necesidad histórica por las cuales se desarrollaron. Y tuvimos en la historia humana esa necesidad de las religiones infantiles. A partir de cierto momento, que no sabemos cuál es el momento exacto, pero yo digo, a partir del siglo XX, hubo ya gente y movimientos que se dieron cuenta de que la relación con la conexión directa con el universo podía no tener intermediarios. Con lo cual, estamos en ese trabajo, estamos trabajando por el reino. Sea judío, sea cristiano, seas ateo, seas agnóstico, no importa qué seas, de qué identidad, de qué tribu, seas musulmán, chiita, sunita, el que mata al prójimo, el que destruye al prójimo, destruye a Dios, sea de la religión que sea. Y el que ayuda al prójimo, el que construye un mundo mejor, sea de la religión que sea, está construyendo el reino de Dios y aunque no tenga religión también. Por lo tanto, lo que está sucediendo en el mundo espiritual es la igualdad de todos los hombres ante Dios de manera definitiva. Lo que durante los últimos 2000 años no se pudo alcanzar por intereses económicos, por intereses políticos, por todos los intereses que siguen existiendo. Cuidado, Agustina, no creas que estos intereses se han retirado. Estos intereses siguen dominando el sistema. Ahora, yo creo que la espiritualidad está avanzando a pasos agigantados. Creo que la conexión de uno con Dios directa, sin intermediarios, está cada vez teniendo más fuerza. Y esto es una situación imparable, porque la gente busca la honestidad. Es decir, busca el sentido común, busca la honestidad. Mira, nunca en la historia sucedió, y por eso te doy las gracias, de la valentía que tú tienes de haber explicado tu situación. ¿Por qué motivo? Porque en este momento que tú expliques lo que a ti te pasa y toda tu situación, además de que de manera subjetiva yo te admiro tu valentía personal, lo que está sucediendo es que, como tú, mucha gente está entrando en la honestidad radical. ¿Qué pasa? A la gente ya le cansó que le mientan. Entonces, las religiones mintieron muchos siglos y la política ni te cuento. Entonces, la gente está cansada que le mientan. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ni autoengañarse a sí misma. Entonces, si la gente va al psicólogo para saber honestamente qué le pasa, cuando sale a la sociedad, también denuncia las deshonestidades sociales, políticas y económicas. Por lo tanto, estamos entrando en una etapa de la civilización, en una etapa del mundo, donde estamos agotados, cansados de que nos mientan el político, el religioso, que hay un infierno, que hay un cielo, que si tu alma no cree en Jesús no se va a ir al infierno. Pero no me vengan con esto, porque hubo cientos, miles de personas antes de la aparición de Jesús que no creyeron en Jesús y seguramente están en el paraíso porque eran buenas personas. Entonces, las religiones nos han mentido en bloque. Todas las religiones nos han mentido en bloque porque nos han creado un Dios infantil, nos han insertado culpa, nos han insertado miedo. Nos estamos librando de la culpa, nos estamos librando del miedo y por lo tanto la espiritualidad del siglo XXI va a redefinir el poder político. Porque el problema que hay es que no queremos que nos mientan más. Cuando nos llevan a la guerra, cualquiera la guerra sea en cualquier lugar del mundo, quiere decir que alguien nos miente. Es decir, alguien nos está mintiendo, porque nadie alcanza la salvación matando al otro. Wow. Empezaste a canalizar. Cuando me Porque encima, cuando me pongo en canalización, tengo que terminar la cosa porque yo me sentía reencarno frío. como algún profeta, No, me reencarno como algún profeta. pero aparte cada palabra que decías era pum, pum, pum. ¿Viste cuando le tirás al blanco y le das en el centro? Pero que es tan, lo que pasa que, a ver, es tan de sentido común y la gente lo siente tan en su carne Sí, y la gente clarísimo. lo tiene tan en su carne. Mira, hay un texto de Jeremías, creo que es el versículo de la Biblia del capítulo 31 a 31, 31, 31, 31, 33. Hay que buscar el profeta Jeremías, Voy que a él buscar. dice que cuando va a llegar la era mesiánica, cuando la Torah se haga carne en tu corazón. No es
una Torah que está afuera, no es la halajá, no es todo lo que tenés que cumplir, El nada. Es tefilín, no, cuando el agua tenés, bendita. cuando vos tenés amor en tu corazón, cumpliste toda la Torah. Después, si Ah, querés, podés rezar, podés ponerte los tefilín, podés hacer lo que sí, quieras. sí, Pero si sí. tenés amor en tu corazón, cumplís toda la Torah. Por lo Nobleza. tanto, la pregunta al ser humano, al alma de todos, de ateos, de agnósticos, de los divorciados que la iglesia dice que no pueden comulgar, mujeres que no pueden ser sacerdotes, ortodoxos que dividen hombres y mujeres en las sinagogas. Pero señores, ¿a qué estamos jugando? Es decir, y nos hemos cansado de la La discriminación, AFIP ya no, espiritual, ¿no? La AFIP, como que hay una AFIP en todos lados que te controla, que te mira, que se pero que te mete y que tiene es que incoherente. decir, pero que te tiene que decir en el lado del cristianismo lo que pensás, lo que crees, y en el lado del judaísmo lo que observás, y en el lado del islam. Es decir, en todas las religiones está qué observás, qué pensás, el control, porque te quieren controlar. Es decir, todas las religiones quieren ejercer un control. ¿Cómo es tu sexualidad? Se meten con el tema sexual. Mira, el tema sexual mío es privado. Aparte, No se sos meta, pecador no desde se. que naciste, porque ¿quién no tiene energía sexual? Sí, O sea, bueno, no, ya yo la no manera de soy, controlarte yo no es soy decir pecador que es un de, pecado. yo no soy pecador de que nací porque en el judaísmo no hay pecado original. Pero bueno, en el cristianismo, los que nacieron dentro del cristianismo son pecadores desde que nacieron. Esto también es Imagínate. una, bueno, por eso Naciste de un decimos, pecado, porque naciste de un acto sexual. Sos el todo origen del esta, pecado. bueno, todo este tinglado, Malentendido. todo este tinglado de culpa, de miedo, de temor, de discriminación, personas que dicen ser espirituales y en las redes hablan contra los homosexuales como si fueran sujetos de otro planeta o sujetos enfermos. Hay una serie de racismo mezclado con lo religioso, hay una serie de discriminación mezclada con lo religioso que dice, estos son los representantes de la religión. Esta gente que está hablando con la inclinación homosexual, que se meta en su tema, que se meta en su vida, que haga su vida, que no se meta en la vida de los O que no demás. puedes estudiar Kabbalah porque no sos judío. No hay nada más discriminador que eso. Yo no tengo acceso a la sabiduría porque no soy judía, Perdón, porque no perdón, nací de perdón, un vientre judío. perdón, pero yo voy al infierno porque no soy cristiano, ¿eh? No, y además le estás enseñando a No, no, herejes. perdón, perdón. Yo en el No, cristianismo voy al infierno. sí. Porque si yo no Nos vemos ahí acepto, igual. si yo no acepto que Jesús es el Mesías, yo voy al infierno. Por Entonces, en el favor. judaísmo no se puede explicar cábala a los judíos. En el cristianismo las mujeres no pueden ser sacerdotes. Aquí en la República Islámica de Irán te matan si no te pones un velo. Todos Tiran estamos a los condenados. homosexuales, tiran a los homosexuales de las montañas. Entonces, a mí que no me vengan que la religión los últimos 2000 años, sea el Islam, sea el judaísmo, sea el cristianismo, nos ha hecho libres. No, lo que nos ha hecho es someternos al poder. Por lo tanto, la cuestión es, la religión es poder político. Y entonces lo que hay que hacer es volver a la espiritualidad, volver a la conexión directa con la divinidad. Directo. Nos hemos cansado de los que hacen negocios con nuestro miedo, con nuestra culpa y con nuestra sexualidad. Todo esto tiene que terminar y va a terminar. Es decir, va a terminar porque la gente se cansó, no porque lo dices tú ni lo digo yo. Porque hay un montón de gente cansada de la hipocresía, hay gente cansada, pasan cosas extrañas en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque gente que se cree santa y tiene unos egos inflados, desequilibrados. Es decir, la gente se cansó de la deshonestidad. Por lo tanto, como Rabbi Yoshua decía en su momento, hagan lo que dicen pero no lo que hacen. Amén. Amén. O Baruch Hashem. Baruch Hashem, O Baruch Namaste. Hashem, Te digamos Baruch, todas, por las dudas. Baruch Hashem. Podés decir todas las Por palabras las porque son bienvenidas. dudas. Agus, contigo pasa todo muy rápido, fíjate, ¿no? Casi ya se terminó la entrevista, ¿cómo puede ser? Yo sabes que cuando vos empezaste a canalizar, yo estaba pensando en la mentira. Yo también estoy harta de que me mientan y lo único que quiero decir es que yo lo único que tengo para dar de verdad es mi verdad. Trabajé 10 años en la revista Para Ti, hablando de temas banales, escribí sobre fitness, ahora sobre tantra, espiritualidad, hago retiros. Yo no sé a dónde estoy yendo, te juro, o sea, no es que digo, enseño, no sé, los registros acá, chicos, porque estudio tarot, soy como más bien una buscadora, pero lo que tengo para ofrecer es mi verdad. Y esa nunca se equivoca. Por eso, cuando digo, tengo la entrevista con Mario, tengo esta situación, tengo esta verdad, como vos dijiste, el destino
es la brújula, es el objetivo en sí mismo. Todo el tiempo estoy entregando mi verdad. Cuando hago una sesión de tarot, yo no sé quién habla, yo no sé qué sale, yo lo que entrego es mi verdad. Mira, en este momento siento esto, veo esto. Creo que mientras esté dando mi verdad, después puedo modificarla, ¿Sabés? reinterpretarla, pero nunca me siento mal. ¿Sabés lo que pasa, Agus? Es muy difícil decirle a la gente que se saque el personaje que tiene si el que se lo dije es un tipo que también es un personaje. Claro. Si hay un gurú en las redes que te dice sacate el personaje, pero también ves que el tipo ya tiene un personaje, entonces apaga y vámonos. Porque, ¿cómo te va a enseñar un tipo que se disfrazó de personaje y decirte que te tenés que sacar el personaje? Es decir, ¿cómo te va a enseñar un tipo que dice las mujeres y los hombres tienen que estar separados o no le enseño cábala a la gente no judía o los judíos van al infierno porque no aceptan a Cristo? ¿Cómo te va a enseñar este que ya desde el inicio te está discriminando, sea desde donde te discrimine lo mismo? Entonces, hay que hacer una reevaluación honesta de todo lo que está pasando en este sistema. Es decir, sacarnos en serio todos los disfraces, todos juntos sacarnos los disfraces, si no, vamos a seguir viviendo en la revista para ti. Vamos a seguir Exacto. viviendo en el disfraz. Es decir, vos trabajaste para un disfraz gigante. Y ahora lo que estás haciendo es sacarte el disfraz y sacar el disfraz de todo. Y Y creo haciendo que la de esto se entrevista trata. sonándome la nariz, No, ¿no? no, Mi mayor no, verdad, no sacándome los importa, no mocos. importa, La tranquila, verdad, tranquila, ah. tranquila, tranquila, no te preocupes. Si estás resfriada, también no hay Yo estoy problema. Pero esperando para terminar, porque se nos va a cortar el vivo. En sí, el 2025 comenzaría la nueva maestría de Kabbalah. no, en el 2026 Mm, empieza. En el 2026, porque son 2 años y ahora estamos entrando, el 2025 es el segundo año de la maestría que empezó la edición y después empieza en el ¿Y qué 2026. puedo Así que estudiar tranquilo. contigo el año que Mira, viene? En el yo 2025. siempre digo que para mí un gran mapa, que lo pueden estudiar conmigo o con quien quieran, un gran mapa es el árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida es un mapa muy potente, que si encontrás algún buen maestro en las redes que te enseñe el árbol de la vida, yo te digo, toma ese curso. El árbol de la vida es un mapa muy importante. Nosotros en la escuela tenemos un curso que está grabado por mí del árbol de la vida, porque entrar luego a estudios superiores de Cábala sin conocer el funcionamiento del árbol de la vida es Bueno, difícil. Con lo y cual, ese está para mí, grabado y lo es encuentro en el esta. link que está en tu bio en Sí, sí, esto Instagram, que están está todos los grabado, pero cursos. yo con Joseph Vargas, con un tutor dentro de la escuela, hacemos tutorías permanentes todas las semanas de preguntas que todos aquellos que tienen preguntas acumuladas de esa clase. Por lo tanto, tenemos varios meses de tutorías para ¿Y ese ayudar. ¿Por qué el árbol de la lo puedo vida? empezar ya? Ese ya, cuando quieras. Sí. Mañana hoy estoy arrancando. Bueno, Yo bueno, sé, tranquila, tranquila, no, no seas tan impaciente. Leí Sí, SOT 22, uno de tus libros que me encantó. Tardé mucho en leerlo, muy difícil de leer. Eh, pero bueno, ya llegará la maestría. tranquila. Mira, ha salido con Cuti Gorina, una coautora, el libro El misterio de la Kabbalah de Editorial Kairos, que es un poco, Más mucho más fácil de fácil. leer que SOT 22, porque es un libro diseñado para principiantes. ¿Lo tenés ahí para mostrar? A ver, no sé si lo tengo por Bueno, aquí, no te creo que no. A ver preocupes si, que, sí, a sí, ver, tengo uno de casualidad porque creía que a lo ver. había llevado. El misterio de la Cábala, ¡Ay! este libro, lo hicimos con Cuti Gorina, se presentó ayer, justamente en Barcelona. Todo está perfecto. Así es, se presentó justamente ayer en Barcelona y estoy muy contento porque esta alumna Cuti, que ahora es coautora mía, transcribió las clases de todo el diplomado desde el inicio de la clase 1, con lo cual están todas mis clases de introducción a la cábala. ¡Wow! ¡Qué poder! Bien, ¡Qué poder! bien redactadas, ¿no? Porque el editorial tuvo que hacer un muy buen trabajo de redacción. Y acá, la portada que tú ves aquí con todo esto, son dibujos de análisis míos de las clases de cábala, Me encantó. en diferentes Comprado. colores. Ya me lo estoy comprando. No, está Bueno, bien, podés no no quiero, comprarlo, pero sí, es pero no quiero importante. cortarte, pero se nos va a Uy, no, cortar. Esta cosa se nos entonces corta. tenemos que Sí o sí saludarnos.
tengo que mandar un beso y un Gracias, abrazo y Agus, seguimos hablando gracias. hasta que nos corten, pero antes beso y abrazo y Gracias, gratitud. Agus. Gracias, gracias. Igualmente a ti, la verdad, un placer enorme y un placer a todos muy grande. ¡Qué Shalom a placer! todos. Y aparte algo, si se me corta, se me corta. Una vez escuché en un podcast tuyo que decía que se puede estar feliz y triste al mismo tiempo. Y esto es lo que yo siento. En este momento, uno de los momentos más dolorosos de mi vida, siento mucha gratitud y felicidad al compartir este momento con vos. Gracias por tenerme en cuenta y gracias por tu sensibilidad y gracias por lo que haces por el mundo, porque todos los granitos de arena son importantes, mi granito, tu granito y el granito de todos. Si no, no nos salvamos o nos hundimos todos. Esto es un barco donde alguien hace un agujero y nos caemos todos. Entonces todos hay que ayudar aquí. Te mando un beso enorme. Muchos besos, shalom y hasta la Shalom, te quiero próxima. mucho. Shalom.